con el apoyo de Vendimia de Ciudad 2000 y La Gran Manzana de Ciudad Córdoba. Buenas noches, bienvenidos a Noti5. Estos son nuestros titulares. Un hecho de violencia investigan las autoridades en el departamento del Cauca. A un hombre que ingresó a un centro asistencial no se le respetó la vida y le dispararon en varias oportunidades. A 57 años fue condenado un hombre que la fiscalía vincula con varios casos de abuso sexual en el departamento del Valle. Es la máxima pena para este tipo de casos. El DANE reveló el índice de precios al consumidor. El valor se aplicará para el incremento en el canon de arrendamiento. A partir del próximo sábado, los usuarios del sistema de transporte masivo Mío pagarán 300 pesos más por pasaje. Y espere, Juan David Arizala fue fichado por el Udinese de Italia. El jugador nariñense integró el seleccionado nacional sub-20. Las autoridades investigan un hecho de violencia registrado al interior de un centro asistencial en Villarrica, Cauca, donde un hombre perdió la vida tras recibir varios disparos con arma de fuego. Un ataque armado dentro de un centro asistencial en Villarrica, Cauca, dejó un hombre sin vida y generó alarma entre pacientes y personal médico. Las autoridades señalaron que la víctima ingresó al hospital intentando refugiarse mientras era perseguido por sus agresores. Sin embargo, los atacantes ingresaron al lugar y le dispararon en repetidas ocasiones. Una persona era perseguida por otras que venían con arma de fuego y al tratar de salvaguardarse ingresa a las instalaciones del hospital y pues estas personas enfrente del personal sanitario, enfrente de usuarios, pues terminan con su vida. El hecho fue catalogado como una grave infracción a la misión médica. El derecho internacional humanitario protege hospitales y trabajadores sanitarios. El caso fue informado al Comité Internacional de la Cruz Roja, que adelanta análisis sobre el incidente y el riesgo que enfrentan las instituciones de salud en el departamento del Cauca. Todas estas instituciones, que todas las ambulancias, que todo lo que tenga el logo de misión médica están para bajo el derecho internacional humanitario y pues precisamente como su nombre lo dice, tiene una connotación de derecho donde la vida se debe respetar. Desde el sector sanitario advierten que este es el segundo ataque registrado en el 2026 en medio del personal de la salud, situación que mantiene a las autoridades en alerta por la falta de garantías de seguridad en los centros de atención. Hoy el DANE dio a conocer el índice de precios al consumidor. La cifra se tendrá en cuenta para algunos incrementos como el de los arriendos. Sonia, buenas noches. Finalmente, con la publicación del dato oficial del DANE, el índice de precios al consumidor se ubicó en 5,1%, que como usted lo mencionó, es un dato clave para el comportamiento de los precios en el 2026. A diferencia de otros indicadores económicos, el IPC no solamente es una estadística, sino que tiene implicaciones directas sobre el bolsillo de los colombianos. Entonces, legalmente, este dato sirve como tope para el ajuste de varios rubros para el 2026, incluidos los arriendos, pensiones y matrículas educativas, servicios de salud, peajes y tarifas de transporte. Pero pongámoslo en cifras, si usted paga 1.500.000 pesos de arriendo, el incremento sería de 76.500 pesos, es decir, el 5,1% para un total de 1.576.500 pesos, que sería el nuevo valor de su alquiler. Por supuesto, este va a ser el dato de partida para que cada uno de estos rubros mencionados anteriormente empiecen a incrementar durante este nuevo año. Un juez en Cali impuso una condena de más de 57 años contra un hombre señalado por la Fiscalía de retener y agredir a mujeres contactadas mediante plataformas digitales. Los hechos ocurrieron en distintos municipios del Valle del Cauca. Este hombre, quien fue condenado a 57 años de prisión por la Fiscalía General de la Nación, habría abusado sexualmente de 9 mujeres en diferentes ciudades del departamento del Valle del Cauca. Según la investigación realizada por la Fiscalía General de la Nación, el modus operandi de esta persona era contactarse con ellas a través de redes sociales y por plataformas de transporte. Una vez las recogía, las drogaba y posteriormente las llevaba a lugares despoblados en ciudades como Cali, Jamundí, Candelaria y Palmira. Allí, presuntamente abusaba
abusaba sexualmente de ellas e incluso muchas de sus víctimas eran retenidas por varias horas, en donde por medio de sus celulares contactaba a las familias para pedir rescates que oscilaban entre los 300 y 3.000 millones de pesos. La condena, conocido en primera instancia, lo declara responsable de los delitos de secuestro extorsivo, acceso carnal violento, hurto calificado y extorsión, todas las conductas agravadas. Adicionalmente le impone multa equivalente a 43.999 salarios mínimos legales mensuales vigentes y precisa que la pena debe hacerse efectiva en establecimiento carcelario. Gracias a información de la ciudadanía y actitudes sospechosas en el lugar de los hechos, fueron las autoridades quienes lograron la captura de este sujeto en el año 2022 y hoy, 4 años después, esta sentencia sienta un precedente por el cual deberá responder. Las consultas por síntomas respiratorios registraron un aumento en centros médicos durante las últimas semanas tras las aglomeraciones de las fiestas decembrinas. Autoridades sanitarias en Cali recomiendan reforzar medidas de autocuidado para proteger especialmente a niños y adultos mayores. Congestión nasal, dolor de cabeza, malestar general y dolor de garganta están entre los síntomas más reportados en centros médicos durante las últimas semanas del 2025 y los primeros días de este año, en un aumento asociado a mayores aglomeraciones en épocas de fiesta. Profesionales de la salud señalan que estos cuadros pueden estar relacionados con distintos virus respiratorios. Tenemos en circulación varios tipos de virus que pueden generar signos y síntomas muy parecidos a lo que normalmente la gente conoce como la gripa. Actualmente el más frecuente de todos es rinovirus enterovirus. Aparte de dar síntomas respiratorios, también puede dar síntomas gastrointestinales. El segundo virus, y es el que más frecuencia ha generado, es la influenza. Este es el que más información hemos recibido debido a la nueva cepa. Las autoridades sanitarias recomiendan especial cuidado con niños y adultos mayores, por ser los grupos más susceptibles a complicaciones. Entre las medidas de prevención destacan el lavado frecuente de manos, el uso de tapabocas en caso de presentar síntomas y evitar el contacto cercano con personas enfermas. En caso de infecciones respiratorias, acudir a urgencias cuando vemos que el niño respira más rápido de lo normal, no come bien, vomita todo, tiene aumento o tiene picos de fiebre frecuentes por más de 72 horas o que definitivamente se ve un compromiso importante del estado general del niño. Y en diarrea o en vómito cuando el niño tiene más de 4 deposiciones en 4 horas, más de 4 vómitos en 4 horas, que en los niños pequeños se hunda la fontanela, tengan los ojitos hundidos, que no coman ni beban nada, que rechacen la vía oral, que no orinen o que presente convulsiones. En la ciudad tenemos disponibilidad de vacuna contra la influenza. Esperamos este año con la llegada o la entrada del segundo trimestre tener la vacuna con las nuevas variantes que están circulando en el mundo. Sin embargo, en este momento seguimos teniendo disponibilidad de vacuna contra la influenza y cualquier persona, sobre todo aquellas que tienen enfermedades crónicas como cáncer, hipertensión, diabetes, sobrepeso o adultos mayores, pueden colocarse la vacuna en centros de salud. Especialistas sugieren mantener hidratación adecuada, una alimentación balanceada y reposo como medidas de autocuidado. También piden acudir a los servicios de urgencias únicamente ante signos de alarma y señalan que la duración de los síntomas respiratorios puede ser mayor en esta temporada, por lo que llaman a la calma. La tarifa del MIO subirá a 3.500 pesos desde el 10 de enero en Cali, luego de que la alcaldía expidiera el decreto para 2026. El ajuste de 300 pesos se explica por el aumento del salario mínimo y del subsidio de transporte. Desde este sábado 10 de enero, los usuarios del sistema de transporte masivo MIO deberán pagar 3.500 pesos por cada trayecto. El incremento es de 300 pesos frente a la tarifa vigente en el año 2025, cuando el pasaje costaba 3.200. El reajuste, que corresponde a un aumento del 9,3%, fue definido con base en un estudio técnico de Metro Cali, en el que se analizaron distintos escenarios para asegurar la operación del sistema durante el año 2026. Para mantener los mismos recursos, hubiera sido necesario incrementar a 3.700 pesos, pero eso no estuvo en ningún momento entre las opciones del alcalde. Lo que hicimos fue sentarnos a revisar cómo a través de eficiencias por parte de Metro Cali y a través de mayores recaudos para cubrir el diferencial tarifario, podíamos asumir
nosotros como administración esos 200 pesos y no trasladárselos al usuario. De acuerdo con las cifras oficiales, con el auxilio de transporte mensual fijado en 249.095 pesos, una persona beneficiaria podría cubrir aproximadamente 71 viajes al mes, 9 más que el año pasado. Metro Cali explicó que la tarifa de 3.500 pesos fue la alternativa más viable para garantizar la prestación del servicio sin trasladar un mayor impacto económico a los usuarios frecuentes del sistema. Hoy en segmento de opinión, uno de los voceros del gremio de taxistas se refiere al incremento en el costo de la planilla que han tenido que asumir por el aumento del salario mínimo, ahora como independientes. Señor presidente, gracias. Gracias por el aguinaldo que nos dio. Incremento en el gas vehicular importado porque aceleró la crisis. Gracias por casi ya 2 años y pedazos, ya vamos para los 3 años que va a acabar usted con su gobierno y no cumplió ni con lo que prometió en campaña, ni en la presidencia de la tarifa diferencial en la salsa de la gasolina a los taxistas. Y gracias ahorita que recibimos los taxistas independientes, los conductores y la gente que, ojo, según el DANE, el 56% de más están totalmente en la informalidad. Y ahorita los que somos independientes y que nos llegan este incremento de más de 107.000 pesos de incremento, pues nos pone en una situación difícil. Me acaba de subir, por gracias al incremento de su salario del 23.7 del salario mínimo, me acaba de subir en este momento mi seguridad social como conductor bajo el régimen del salario mínimo, me acaba de subir en 107.500 pesos. Y sé que muchos compañeros que no les va a alcanzar y propietarios de los taxis que no le están colaborando y no le están aportando lo que le tienen que aportar a los conductores de taxi, sé que muchos van a quedar otra vez al desamparo. Los primeros días del año han sido de mucha incertidumbre para los empleados y pequeñas y medianas empresas que con los costos laborales están buscando alternativas para mantener los puestos de trabajo. Nuestro director Edgar Arias habla con la presidenta de ACOPI. Muy buenas noches, Sonia. Y si revisamos las cifras, uno de los sectores más afectados en los primeros días del año es ACOPI, con todos los afiliados, las pequeñas, micro y medianas empresas, por el costo laboral que implican los nuevos salarios mínimos. Por eso hemos invitado a la doctora María Elena Espina para que nos ayude a analizar el impacto que ha sentido de sus afiliados. Muy buenas noches. ¿Y qué le han dicho las principales empresas que tienen este tipo de empleados en Colombia? Bueno, Edgar, un saludo muy especial de Año Nuevo para usted y para toda la audiencia. Realmente son tiempos difíciles, empezamos un año muy difícil a nivel de la economía del país. Realmente los aumentos no solamente del salario mínimo, sino el tema de la emergencia económica y la implementación de la reforma laboral van a tener unos impactos en las empresas y en el empleo. El tejido empresarial colombiano, como usted lo decía, nosotros generamos, primero, más del 80% del empleo formal del país. Y segundo, representamos el 99.7% del tejido empresarial, la micro, pequeña y mediana empresa. Entonces, realmente es el sector empresarial más afectado porque realmente ahí de los 2.400.000 personas que ganan ese salario mínimo, realmente la mayoría está concentrada en las MIPYME, ¿no? ¿Qué le han dicho los gerentes de las empresas en recursos humanos? ¿Cuáles son las inquietudes? ¿Van a tercerizar de manera en contratos no laborales? ¿Cuáles son las alternativas? Bueno, realmente muy preocupados porque en lo que hemos hablado con los empresarios están buscando lo primero, cómo despedir gente. Y eso, o sea, cómo optimizan su sistema de producción para realmente no tener tantas personas. Y eso es muy triste porque entonces estamos afectando, en vez de motivar e incentivar el empleo, lo que estamos haciendo es afectando el empleo. Segundo, viene un tema de tercerización importante. Tercero, viene un tema de no renovación de contratos. Entonces, también es muy delicado. Y cuarto, las empresas van a buscar, aparte de la tercerización, otro tipo de contrato no laboral
que realmente no les exija esas cargas de costos laborales tan grandes. Doctora, es increíble cuando las empresas que están generando empleo pues esperaban un alivio tributario, lo que se vienen son sobrecostos y costos laborales mayores, y así es muy difícil mantener la economía y muy difícil mantener la formalidad de los empleos. Es que hay una cosa, el riesgo más grande que se corre hoy es la informalidad. O sea, esa brecha se va a abrir muchísimo más. Y es que lo vemos en octubre, por ejemplo, del año pasado, a octubre, teníamos aproximadamente 11.400.000 personas que ganaban menos del salario mínimo además. Y resulta que a diciembre, según el DANI, teníamos ya 13.600.000 personas en la informalidad, lo que quiere decir que sí aumentó la ocupación, pero también aumentó la ocupación porque aumentó fue la informalidad en 732.000 personas. Claro, esto definitivamente redunda en mayor costo de vida y por supuesto en tasas de interés. Claro, la inflación va a subir. Y lo que hace el Banco de la República, claro, es aumentar las tasas de interés, pero ¿eso qué significa? Baja la inversión. El aumento de los precios de los productos va a ser, o sea, no, ya se siente. Aparte de eso, todos los costos indexados al salario mínimo. Costos en multas, costos en copagos, costos en medicina prepagada, en fin, costos en el SOAT, que lo pagan los que ganan menos del salario mínimo, los que ganan el salario mínimo y más del salario mínimo. Entonces, si vamos a ver realmente cuál es el aumento, no lo vemos, porque a la par que sube todo, y antes vamos a ser afectados, no los 2.400.000 que hoy dicen qué rico que me subieron el salario mínimo, sino los que ganan un poco más del salario mínimo que pierden poder adquisitivo. Y los que ganan menos de un salario mínimo también. Muchas gracias y muy buenas noches, doctora María Elena. Muy buenas noches, Edgar, para usted y para todos. Continúe, Sonia, con más noticias aquí en Noti5. Muy buenas noches. Edgar, gracias. En los primeros días del 2026 el panorama de la salud no mejora en el país. Los pacientes continúan denunciando retraso en la programación de cirugías que requieren con urgencia. Este año 2025, desde mayo, viene en un tratamiento de columna. El diagnóstico es cirugía. Se tuvo que poner una tutela este año porque nada que lo operan, aplazan las fechas. Así, en medio de la incertidumbre y la preocupación, los familiares de Jorge Eliezer Peña, un adulto mayor que requiere una cirugía de columna, denuncian la demora en la atención médica. El paciente lleva más de 8 meses esperando el procedimiento, pese a una orden judicial que exige su realización. La fecha que dio la EPS con FENALCO fue el 31 de diciembre del 2025 y al día de hoy todavía no se ha efectuado. Adicional, él tuvo una caída el 30 de diciembre. Desafortunadamente, pues eso le afectó la cadera, el fémur, y está hospitalizado ya en urgencias, solamente tomando diclofenaco, dipirona, tramadol, acetaminofén, pastas para el dolor. Y nada que dan la solución de las... Inicialmente la EPS había programado una fecha para la intervención quirúrgica, pero fue nuevamente aplazada sin claridad sobre el nuevo cronograma. El caso reavivó críticas frente a la capacidad de respuesta de las entidades de salud y el cumplimiento de los fallos judiciales. Situación similar atraviesa la madre de Dila Hurtado, quien requiere cuidados especializados que no han sido garantizados. La EPS no ha querido colocar enfermeras desde el 2019 que fuimos trasladados del anterior Salucop, Cruz Blanca, seguimos sin servicio de enfermería, de cuidadora, que la familia es la cuidadora primaria. Desafortunadamente en el 2023 un carro nos atropella a las 2, mi madre cae de su silla en la que yo la llevaba, se me afecta el menisco de la pierna izquierda, tengo desgarre y tengo 2 dedos que pues están con lesión y que requieren cirugía, y la respuesta de la EPS en este momento es que me deben operar.
Ya me han hecho exámenes, desde diciembre estoy en esa vuelta, esperando respuesta y todavía no sé la fecha tampoco de la cirugía. La familia sostiene que ambas órdenes judiciales buscan proteger la calidad de vida de los pacientes y piden a las autoridades hacer cumplir lo dispuesto para evitar mayores afectaciones. ¿Te imaginas que tus hijos puedan vivir muy cerca del colegio donde estudian? Ahora con lotes desde 92.400.000 pesos, sí podrán. Ven y construye tú también en lotes de la Gran Manzana de Ciudad Córdoba. Aprovecha este papayazo hoy mismo. Nos veías a través del medio convencional. Nos seguías a través de la televisión. Ahora lo haces a través de nuestro canal de YouTube. En las redes sociales, en las plataformas digitales. Sencillamente porque Noti5 es único, el mismo que lleva 37 años informando y contando las historias que te interesan. Ahora no solo somos locales y regionales, nuestra cobertura es nacional e internacional. El objetivo de este 2026 es seguir siendo la mejor alternativa para que conozcas las noticias de manera oportuna y al instante. Este es Noti5, el noticiero que pregunta, investiga, contextualiza, entrevista, te muestra la otra cara de la noticia y te ayuda. Noti5, el noticiero que superó en el 2025 las 30 millones de visualizaciones. Gracias por estar aquí. Nuestro compromiso es con ustedes. La ampliación de la vía Cañas Gordas busca transformar la movilidad entre Cali y Jamundí y reducir los tiempos de desplazamiento. La entrega de la obra está prevista para octubre de 2027. María José Villada con el informe. Así avanza la construcción de la segunda calzada de la avenida Cañas Gordas, un corredor vial estratégico que comunica a la capital vallecaucana con el municipio de Jamundí. Como ustedes pueden observar a mis espaldas, la maquinaria pesada ya ejecuta las labores en los cerca de 6 kilómetros de este tramo, que inicia aquí en el puente de la Viga y finaliza en la glorieta de Alfaguara. Son 6 frentes de trabajo simultáneos los que actualmente se desarrollan a lo largo del corredor con el objetivo de agilizar los tiempos de ejecución de la obra. El frente 2 y 4 que corresponden a la doble calzada del lado Cali y a la doble calzada del lado de Jamundí. Adicionalmente tenemos un frente 5 que corresponde a la rehabilitación de un sector de la calzada de el sector de Jamundí. Tiene una zona para ciclorruta de 2,5 metros, una ciclorruta bidireccional y va a tener también un espacio de andén y una zona blanda con la cual vamos a colocar toda la posteadura de la iluminación. De acuerdo con la gobernación, el proyecto tendría un impacto positivo sobre la economía y la calidad de vida de los ciudadanos, ya que se estima que más de 4.000 vehículos se verán beneficiados y que la construcción generará más de 14.000 empleos directos e indirectos. No solamente va a ser una vía, sino que también va a tener ciclorruta, va a tener espacio para caminar, va a tener iluminación. Pero lo más importante no es el movimiento de tierra, lo más importante es que esto reactiva la economía, genera empleo. Esta obra no solamente tiene una inversión histórica que supera los 200.000 millones de pesos, sino que además va a conectar las ciudades hermanas, ciudades vecinas que son Cali y Jamundí. Desde la glorieta de Alfaguara hasta el puente del río Pance, los jamundeños nos demoramos en promedio 40-45 minutos y con esta obra no nos vamos a demorar más de 10 minutos. La comunidad ha acompañado los avances mediante acciones de vigilancia y seguimiento. Habitantes del sector señalan que la nueva doble calzada mejorará la movilidad y facilitará los desplazamientos cotidianos. Tenemos una sinergia con la Oficina de Transparencia de la Gobernación y a través de ellos estamos en comunicación constante. Siendo esto una movilidad mayor con menor tiempo de distancia, no de distancia, sino un menor tiempo de desplazamiento por la facilidad de tráfico en estas zonas. Esta obra representa un beneficio significativo para los cientos de habitantes de Cali y Jamundí, puesto que mejoraría la movilidad, principalmente en el sur de la ciudad, y también disminuirían los tiempos de desplazamiento. El tiempo estimado para la entrega de esta obra es en octubre de 2027. Sin embargo, se prevé que la obra pueda estar lista antes de lo previsto. Una presunta venta irregular de lotes en zona protegida encendió las alarmas en la Cumbre Valle, donde habitantes denunciaron afectaciones ambientales y riesgos sociales.
Más de 2.000 habitantes del municipio de La Cumbre expresaron su preocupación por la presunta venta irregular de lotes en un predio ubicado en la vereda Santa Fe, considerado reserva natural y con presencia de fuentes hídricas que abastecen a varias veredas y a la cabecera municipal. La comunidad teme afectaciones ambientales y posibles conflictos territoriales derivados de esta situación. Queremos que vengan las autoridades locales para que paren esta tala inmediatamente, porque nosotros necesitamos es que nos colaboren en nuestros recursos. El agua es un derecho fundamental. En este momento la tomamos 4 veredas e incluso el municipio que también se abastece de ella. El acueducto del sector Altozano también se prohíbe de aquí de la quebrada de Centenario, que se llama, aquí más adelante, y entonces nos veremos perjudicados todas esas familias. Somos en la vereda, no, el sector donde yo vengo, somos 125 suscriptores, o sea, familias, ¿no? Queremos hacer un llamado a las autoridades, a la CBC, a las instituciones locales, para que hagamos una acción en favor de nuestro territorio. En estos momentos se está presentando una tala indiscriminada afectando la flora y fauna. Ante la inquietud, la comunidad presentó un derecho de petición a la alcaldía de La Cumbre. En respuesta, la administración municipal realizó una visita técnica al predio el 31 de julio de 2025. En el informe dado a conocer se señaló: se constató una afectación a la cobertura vegetal que, de acuerdo a información de funcionarios de la CBC, no tiene ninguna autorización y es con indicios de división de terreno. En una visita posterior, realizada el 21 y 22 de diciembre de 2025, quedaron establecidos compromisos institucionales. No hay ningún tipo de solicitud o requerimiento por ninguna constructora o persona jurídica que quiera o esté ofreciendo terrenos en este terreno. Vecinos del sector comentaron que los lotes estarían siendo ofrecidos en 80 millones de pesos y que, según versiones, una supuesta inmobiliaria estaría promoviendo la comercialización. El departamento del Valle tiene nueva secretaria de Educación. Se trata de Nancy Arango Costaín, quien asume el reto de fortalecer programas estratégicos como el PAE y el transporte escolar. El liderazgo educativo del Valle del Cauca inicia una nueva etapa con la llegada de Nancy Arango Costaín a la Secretaría de Educación Departamental. Su gestión estará orientada al trabajo cercano con las comunidades educativas y a la escucha activa en los territorios. Para la nueva secretaria, la educación es una herramienta capaz de transformar realidades y abrir oportunidades para miles de estudiantes del departamento. La innovación, la ciencia, la tecnología viene a volvernos más cracks, a potencializarnos para poder desempeñarlos en todo aspecto, y segurísimo que el Valle del Cauca va también a ser un super líder con todas estas herramientas y estas metodologías como el STEM que vienen manejándolo. Esto es una super oportunidad, es un reto, un desafío grandioso que me da la divinidad y la vida. La funcionaria asume el reto de dar continuidad a programas estratégicos como el programa de alimentación escolar, que beneficia a más de 110.000 estudiantes, las bicirrutas escolares, el fortalecimiento de habilidades socioemocionales y las asociaciones de futuros agricultores en zonas rurales, a lo que se suma una apuesta por impulsar procesos de innovación, ciencia y tecnología dentro de los ambientes de aprendizaje. Pueden estar seguros que aplicaré todas las mejores estrategias, pero que estas emanan del saber escuchar. Estaré en territorio con constancia porque a mí me gusta estar escuchándolos a ustedes. Su trayectoria incluye labores en la Organización de Estados Iberoamericanos, donde participó en la modernización de proyectos educativos municipales, así como la dirección de la Oficina de Gestión Ambiental Territorial Norte de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, experiencia que refuerza su perfil para asumir los desafíos del sector educativo en el departamento. El Valle del Cauca inicia el año mostrando avances en infraestructura social gracias al mecanismo de obras por impuestos, una estrategia que ha permitido canalizar recursos del sector privado hacia proyectos que benefician a las comunidades del departamento. En el Valle del Cauca, el mecanismo de obras por impuestos se ha consolidado como una herramienta que permite transformar recursos tributarios en infraestructura y servicios para las comunidades. Gracias al respaldo del sector empresarial, más de 50.000 millones de pesos han sido invertidos en el territorio, recursos que hoy se traducen en vías y puentes rehabilitados, instituciones educativas dotadas y centros de salud con equipos médicos que mejoran la atención a los usuarios.
es una herramienta, es una estrategia que se ha venido adaptando a las necesidades del departamento, pero para que esto se dé es importante conocer que es esa empatía, esa corresponsabilidad, ese relacionamiento que ha venido desarrollando el departamento del Valle del Cauca con los empresarios. Desde la Gobernación del Valle destacan que este modelo permite que las empresas orienten sus impuestos hacia proyectos que responden a necesidades reales del territorio, ofreciendo beneficios concretos y medibles para la población. Actualmente el departamento cuenta con un portafolio de iniciativas listas para ejecución y el reto es sumar más aliados privados para ampliar el alcance de estas intervenciones. Hemos realizado ya la estructuración de proyectos, es decir, que en el banco de proyectos ya tenemos más de 30 proyectos para mobiliario escolar y maquinaria amarilla en los 15 municipios SOMAP y PEDEP del Valle del Cauca. De esta manera, Obras por Impuestos se mantiene como una alternativa para convertir la carga tributaria en proyectos de impacto social en beneficio de los vallecaucanos. Grupo WAS, Cobertura Nacional, West Army Security, WAS Service Technology y Fundación Adelita. 25 años brindando respaldo y garantía con nuestro profesionalismo. Grupo WAS, protegemos, servimos y construimos futuro. Vigilado Supervigilancia. La Gobernación del Valle hace un llamado para que los ciudadanos que han cancelado el valor del pasaporte y no han retirado el documento lo hagan antes del 16 de enero. De lo contrario, este será destruido. Muchos ciudadanos soñaban con viajar en 2025, incluso iniciaron trámites para lograrlo. Sin embargo, quienes empezaron este proceso de pasaporte aún no han logrado completar el trámite. Para que esos planes no se vean frustrados, las autoridades recuerdan que quienes hicieron el primer pago tienen plazo hasta el 16 de enero de 2026 para finalizar el trámite. De no hacerlo, el pago perderá validez y el documento no podrá ser emitido. De ahí para allá ya el pago no es válido. Nosotros por eso damos esta gabelita de estos días para que la gente que tiene pagos del 2025 vengan, se acerquen y hagan su trámite. Según el gobierno departamental, en este momento hay cerca de 8.400 pagos pendientes y 7.500 pasaportes en custodia y que aún no han sido reclamados por los ciudadanos. Están ahí en stand-by y que tampoco han venido a tramitar. Se les recuerda a la gente que hasta el 16 de enero del 2026 pueden realizar el trámite. Después de ahí para allá ya el pago no es válido. El llamado desde el gobierno es para que nadie pierda la oportunidad de concretar sus planes y que los trámites iniciados se conviertan en documentos listos para cumplir sus sueños. PCCom, líderes en outsourcing de tecnología mediante el alquiler de computadores de escritorio, portátiles, impresoras y servidores, con soporte técnico incluido sin costo adicional. Comuníquese al PBX 602-386-5160. La llegada de Juan Carlos Pinzón completó el listado de 8 precandidatos que competirán en la gran consulta por Colombia, el proceso interno que el 8 de marzo elegirá al representante de esta coalición de derecha y centro derecha con miras a las elecciones presidenciales. La gran consulta por Colombia sumó un nuevo precandidato con la llegada oficial de Juan Carlos Pinzón, quien competirá para convertirse en el aspirante único que representará a sectores de derecha y centro derecha en las elecciones presidenciales del mes de mayo. Colombia necesita unidad para resolver sus problemas. Por eso es tan importante que sean ustedes, los colombianos, los que deciden a través de la democracia, en un mecanismo de elección popular, quién debe ser ese colombiano que haga esta unidad y que enfrente los retos y problemas que tiene Colombia. El anuncio se produjo tras una serie de reuniones entre los aspirantes y se confirmó que el tarjetón del próximo 8 de marzo estará integrado por Paloma Valencia, Vicky Dávila, Aníbal Gaviria, Juan Daniel Oviedo, Juan Manuel Galán, David Luna, Mauricio Cárdenas y ahora Juan Carlos Pinzón. Se trata de un mecanismo interpartidista que definirá una sola candidatura de cara a la primera vuelta presidencial. Desde la coalición se destacó que el proceso también contempla respaldo al ganador en primera vuelta con el propósito de consolidar una apuesta conjunta. No tengo duda que de aquí saldrá el próximo presidente de Colombia. Esta unidad le dará a Colombia esa posibilidad de enfrentar los problemas y a través de la democracia de encontrar el rumbo que el país necesita. Con la incorporación de Pinzón, la consulta completó 8 nombres, aunque se mantiene abierta la posibilidad de que otras figuras se sumen antes del cierre oficial. El jugador nariñense Juan David Arizala fue presentado como nuevo jugador del Udinese de Italia. El lateral izquierdo llega procedente del Independiente Medellín, luego de destacarse con la selección Colombia Sub-20.
Todo comenzó en las canchas infantiles de la Corporación para la Recreación Popular de Cali, donde Juan David Arizala comenzó a perfilarse como un joven promesa del fútbol. Allí pulió la velocidad, la lectura del juego y la agresividad por la banda que hoy lo proyectan al escenario europeo. Desde la CRP nos sentimos muy contentos y muy orgullosos al ver cómo nuestros deportistas trascienden fronteras. Juan David siempre se destacó dentro de su proceso deportivo, logrando cumplir hoy en día su sueño de vida. El lateral nariñense debutó como profesional en Independiente Medellín, club en el que disputó 54 partidos y marcó 3 goles. Su evolución lo llevó a integrar la Selección Colombia Sub-20 en el Sudamericano y en el Mundial de la categoría, donde se destacó por su potencia en transición y recorrido ofensivo. Aunque inicialmente su llegada parecía encaminarse al Milán, el defensor tomó otro rumbo en la Serie A y oficializado por el Udinese Calcio, equipo con el que firmó contrato hasta junio de 2030. En el entorno del jugador consideran este paso como un salto determinante en su carrera y una oportunidad para consolidarse en el fútbol europeo. Así llegamos al final de Noti5, los esperamos mañana viernes a las 8 de la noche. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y visitar nuestra página web noticinco.tv. Porque recuerde, estar bien informado le permite tomar buenas decisiones. ¡Feliz noche! Con el apoyo de Vendimia de Ciudad 2000 y la Gran Manzana de Ciudad Córdoba.